Una noticia, hoy día vamos a estar retomando la predicación expositiva de la Escritura. Amén. Bajo la dirección del Espíritu Santo iremos versículo a versículo. En esta ocasión vamos a enfrentarnos a la segunda epístola universal del apóstol Pedro. Amén. Y hoy, para abordar esta carta, ¿cierto? Vamos a hacer una descripción general, como una especie de abordaje aéreo, ¿cierto? General de la epístola, de manera que lo que sigue las semanas que vienen, los domingos que vienen, podamos estar mejor preparados para el estudio y la aplicación. ¿Amén? La palabra debemos estudiarla y aplicarla. No solamente estudiarla en términos de datos, sino que esa información pueda transmitirse, transformarse, manifestarse en una vida piadosa. Amén. Hace algunos meses terminamos la exposición de Primera de Pedro, ¿cierto? Fue algo interrumpida, pero llegamos hasta el final de esa epístola, y donde básicamente lo que hace Pedro a sus destinatarios es prevenirlos, ¿cierto?, sobre los escenarios de padecimiento y persecución. Eso fue lo que estuvimos viendo en la primera epístola, y encontramos testimonio de eso. Yo solo voy a leer un versículo de la epístola para que usted se recuerde. Pero sin lugar a dudas era un tema primordial, el asunto del padecimiento por causa del Señor Jesucristo. Y mira, por ejemplo, lo que dice en 1 de Pedro 4, versos 12 y 13. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Lo vimos entonces durante todo el transcurso de la carta, ¿cierto? Las pruebas son cosa normal, esperable en la vida del cristiano. Luego el verso 13 dice, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. O sea, el apóstol Pedro no solo llama a esta iglesia, bien digo, a soportar, sino a regocijarse en medio de los padecimientos, dice el texto, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjese, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Ahora, esto de la primera carta podríamos verlo más bien como un desafío a la interna, ¿cierto? Los padecimientos, el dolor y todo aquello. Esta segunda epístola tiene más bien, es al revés. La primera carta más bien externo sobre los padecimientos, y esta segunda epístola el peligro es más bien interno y se manifiesta básicamente en dos cosas a grandes rasgos. La autosuficiencia, ¿cierto?, que podrían estar viviendo estos hermanos, y eso lo encontramos quizás no de manera directa, pero sí lo podemos implicar en 2 de Pedro 1:3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. ¿Cierto? Es decir, posiblemente había rasgos de autosuficiencia, ¿cierto?, en los destinatarios originales, y es por eso que una de las primeras cosas que el apóstol enfatiza aquí es que todo, ¿cierto?, ha sido dado por su divino poder, todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Es decir, toda la vida del creyente proviene, ¿cierto?, desde el mismo Señor, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, hermanos, por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, no hay manera en que tú y yo vivamos nuestro cristianismo. Porque solamente a través del conocimiento que proviene de Él, es a través de su obra en nosotros, y no por nuestra persistencia o nuestra perseverancia, sino es por lo que Él, es por la base que Él nos permite pararnos, por decirlo de algún modo. Y bueno, el otro tema preponderante también es la amenaza de los herejes. En capítulo 2, verso 1 dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán energías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Comentario MacArthur consigna lo siguiente: la advertencia de Pedro nunca ha sido más oportuna de lo que es hoy. El rápido avance de los medios masivos de comunicación junto a la falta de discernimiento de la iglesia han permitido que el error doctrinal se extienda como reguero de pólvora,
los falsos maestros propagan sus herejías por medios de televisión, radio, internet, libros, revistas y seminarios, haciendo todo lo posible para promoverse a sí mismos. En el proceso, sus carnadas atraen multitudes que cambian la verdad por mentiras arbitrarias. La única defensa segura contra las tácticas de estos engañadores se encuentra en la verdad de la palabra de Dios. Por supuesto que Pedro sabía esto, razón por la cual escribió esta epístola. Como un verdadero hombre de Dios, le preocupaba mucho proteger a quienes estaban bajo su cuidado espiritual. Permita entonces, amada congregación, amada iglesia, que esta epístola tenga también de forma individual y colectiva para nosotros como iglesia local el proveernos de inmunidad de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos hace inmune frente a los ataques de las falsas enseñanzas. Recordaba mientras preparaba esto algo que sucede con las vacunas. Con las vacunas, no sé si esto es aplicable a los de las vacunas de hoy, probablemente sí, pero hay un fenómeno que se llama efecto booster. El efecto booster habla de que una primera aplicación de una vacuna, por decir un ejemplo, produce 100 anticuerpos en su pic de anticuerpos. Y esto como una línea, ¿cierto? Va subiendo y después empiezan a bajar los anticuerpos. El efecto booster busca que en la segunda aplicación de la vacuna se potencien los anticuerpos. Vale decir, esa respuesta ya no inicia de cero, sino que inicia en el pic de la vacuna. ¿Sí me entiende? Entonces, la base de la segunda vacuna ya son 100 anticuerpos y ahí empieza a producir nuevamente. Yo creo que la palabra del Señor funciona así para nosotros también. Entre más nosotros nos alimentamos de la palabra, entre más ponemos atención sobre las prevenciones que ésta tiene, mejor preparados estamos ante cualquier tipo de amenaza que el enemigo y el mundo quiera ponernos por delante. Por eso tan necesario, queridos hermanos, y como también lo consigna aquí el apóstol Pedro, que nosotros dediquemos tiempo a la palabra del Señor. Como dije al comienzo, vamos a sobrevolar aspectos que considero notorios del texto. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es hablar del autor, como lo consigna el propio escrito, ¿cierto? En capítulo 1, verso 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Y seguramente, ¿cierto? También lo encontramos en 3.1, dice, amados, esta ya es la segunda carta que les escribo, haciendo alusión a la primera, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes un sincero entendimiento. Esos dos textos, ¿cierto?, nos hablan de la autoría de la carta. Ahora, ¿quiénes eran o a dónde estaban, quiénes estaban recibiendo esta carta? En el mismo versículo que acabo de leer, se nos puede dar a entender que eran precisamente los mismos que habían recibido la primera, ¿cierto? Porque el apóstol le escribe aquí, esta es ya la segunda carta que les escribo. ¿Y quiénes eran? Usted no creo que se acuerde porque fue ya hace casi un año, pero leámoslo en 1.1 de Primera de Pedro. A los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. A todo este grupo de iglesias, ¿cierto? Estaba dirigida, ambas epístolas podríamos concluir. Eso es hoy día la actual Turquía, una región del Asia. Hay una interesante discusión académica que obviamente yo no voy a argumentar sobre este púlpito, que ha intentado poner en duda la autoría de Pedro de esta carta. Pero dentro de todo lo que pude leer, me parece muy acertado otra vez lo que dice el pastor MacArthur, porque él dice lo siguiente: parece irracional que un falso maestro falsificara una carta en contra de los falsos maestros. Tiene sentido, ¿no? Si alguien estaba escribiendo, ¿cierto?, como un falsificador, justamente en el capítulo 2, donde se exponen a los falsificadores, a los falsos maestros, sería un contrasentido, ¿sí? Hay muchas otras razones que afirman que hacemos bien en atender a esta epístola, que es efectivamente inspirada, ¿cierto? Cuando usted compara el contenido de la segunda epístola de Pedro, va a encontrar armonía en la doctrina. No va a encontrar absolutamente nada extraño, nada fuera de lugar. Muy por el contrario, es probablemente la carta que más ataca y más enfrenta y más desafía a los falsos maestros en el texto bíblico, comparado solamente con Judas. Y es muy directa, por lo tanto es muy necesario también que nosotros
recibamos esta palabra, ¿cierto?, en nuestros días. Junto con las evidencias internas que yo leía recién de la propia carta, ¿cierto? Capítulo 1, verso 1. Luego también el capítulo 1, verso 17 y 18. Dice capítulo 1, verso 17 y 18. Perdón, estoy en primera. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos, dice el autor, escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿A qué se está refiriendo el autor? A la transfiguración. ¿Y quiénes eran los tres que estaban justamente y que observaron la transfiguración? Pedro, Jacobo y Juan. Así que eso también nos confirma, ¿cierto?, la autoría del apóstol Pedro en este caso. Solo por mencionar algunas. Si alguien está interesado en el tema, hay mucho argumento, mucha discusión. Es considerada una carta católica. Mira, algunos abrieron los ojos. Pero católica en el sentido de universal. Amén. Es considerada una carta universal. Y también posee un fuerte carácter de testimonio, pero de testimonio más bien enfocado al testamento, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Es algo que se escribe, como bien dije recién, como un testamento. Pues el apóstol Pedro, entendemos que tenía la certeza de que su muerte estaba cerca. Esto lo vemos en 1:14, dice: sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, probablemente haciendo alusión allí a lo que el Señor le dijo en San Juan 21, 18 y 19. Leámoslo para que tengamos una mayor claridad. Juan, el Evangelio de Juan 21, 18, 19. Página 1110. Esto dijo dando a entender la clase de muerte, perdón, el 18, para entender un poco mejor. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. La tradición dice que efectivamente el apóstol Pedro murió crucificado, ¿cierto?, de cabeza. Y esta carta fue precisamente escrita más o menos entre los años 67 a 68 después de Cristo, durante el gobierno de Nerón, ¿okay?, a quien había desatado también en ese entonces una fuerte persecución. Nerón murió el 68 y se estima que el apóstol Pedro también debió haber muerto, bien digo, cerca de esa fecha. Respecto de esto encontré una buena ilustración. Dice: por lo general, el modo en que una persona responde a una advertencia se decide por la situación y el origen de la advertencia. ¿Me sigue? Uno reacciona de forma distinta a una tormenta que se está gestando que a la embestida de un automóvil. Le prestamos más atención al consejo de un amigo confiable que al consejo de un desconocido o a la imaginación de un niño temeroso. La segunda carta de Pedro es una carta de advertencia con autoridad. Amén. De la pluma del mismo valiente y experimentado y fiel apóstol que caminó junto al Señor. Añado yo a este texto algo relevante e inspirado por Dios. Amén. Este es un texto inspirado por Dios. Por lo tanto, debemos abrir nuestros oídos, queridos hermanos, y debemos pedirle al Señor durante las semanas que vienen, ¿cierto?, que este texto haga su efecto en cada uno de nosotros de forma individual y de forma colectiva. Pues nos estamos exponiendo no a consejos humanos, sino a la mismísima palabra del Señor. Amén.
Se podría decir mucho más del autor, pero nos vamos a quedar con eso. Quiero hablar de temas generales de la carta. Entre los temas, ¿cierto?, que en esta carta tipo testamento el apóstol aborda, encontramos el anuncio de su muerte, como veíamos recién en los textos bíblicos, ¿cierto? Hay algo particular cuando se va a hacer un testamento, cuando la muerte está cerca, usted no va a perder tiempo en detalles de poca importancia. Usted va a querer transmitir cosas importantes. Era justamente el sentimiento y el objetivo del apóstol Pedro. Estamos hablando en este sentido desde la perspectiva humana, ¿sí? Sabemos que el texto es inspirado, ahí hay un misterio que para nosotros es difícil de resolver, pero así lo creemos como iglesia local, creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras, ¿sí? De tapa a tapa, la Biblia es un libro inspirado por Dios, escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Y Dios utilizó las experiencias y las urgencias aún de estos hombres, lo que ellos estaban observando, para traer su revelación. Entonces, en esta última carta, ¿cierto? Yo también, mientras recopilaba la información, pensaba en segunda de Timoteo, que puede también tener algo similar. El apóstol Pablo estaba a punto de morir, por lo tanto, él quería entregarle a Timoteo todas las herramientas necesarias para que él hiciera bien su labor como discípulo de él. Ahora Pedro, ¿cierto?, a estas iglesias del Asia también quería hacer lo mismo. No iba a perder tiempo en detalles un poco importantes. Por lo tanto, cada palabra, cada idea a la cual vamos a ser expuestos, queridos hermanos, es importante para nosotros. Amén. Luego, ¿cierto?, hay un recordatorio, eso como primera parte, el anuncio de su propia muerte, ¿cierto? Luego hay un recordatorio a sus seguidores respecto de las enseñanzas impartidas. Esto lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 12, donde se nos dice, por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas. Aunque ustedes ya las saben, subraye eso, y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Luego lo vuelve a repetir, una idea más o menos similar. En 3.1 dice, amados, ya esta es la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio. Amén. Y aquí encontramos una aplicación, voy a decirla de forma rápida, ¿cierto? Quizás muchos de nosotros, o cuando nos exponemos a una clase o a una predicación relacionada con la palabra del Señor, su voz interna le dice, pero si esto yo ya lo sé, esto yo ya lo he escuchado. ¿Le ha pasado? Bueno, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que equivocamos la actitud y la disposición cuando pensamos de esa forma, porque si Dios estima recordarnos algo, es el fin de toda discusión. Si Dios estima recordarnos algo, eso es lo mejor para nosotros, independiente que nosotros pensemos que tenemos un conocimiento cabal de las cosas. Es un llamado a la humildad, hermanos. Es un llamado a la humildad y es un llamado a tener la palabra del Señor en la vista correcta que debiésemos tener. Es que la palabra del Señor es un alimento sobrenatural. Amén. Es el aliento de Dios, ¿cierto? En los escritos del apóstol Pablo también. Por lo tanto, cuando Dios quiera recordarte una enseñanza, quita de tu corazón esa disposición algo vanidosa de que esto yo ya lo sé. Probablemente durante el transcurso de estas semanas Dios nos va a recordar cosas que ya hemos oído antes. Pero Dios en su sabiduría y omnisciencia quiere hacerlo de esa forma, porque Dios nos está preparando, porque Dios nos está discipulando, porque Él tiene un panorama mucho más amplio que el de cualquiera de nosotros. Amén. Hay instrucciones claras sobre el cómo vivir. Capítulo 1, versos 5 al 8, donde se nos dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles.
Subrayábamos la idea del versículo 3, ¿cierto? Anteriormente decía, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Eso es lo que Dios hace, nos ha concedido todo, pero eso no nos libra a nosotros de ser diligentes. Amén. Dios nos ha concedido todo lo necesario para la vida y la piedad, pero tú y yo debemos ser responsables y diligentes para caminar en la vereda que el Señor ha preparado para nosotros. Efesios 2:10, ¿cierto? Eso que Dios ya, esas buenas obras que Dios preparó de antemano, están allí, pero necesitan ser transitadas por nosotros en conformidad a los preceptos de Dios. Un cuarto asunto, ¿cierto? Es la predicción sobre lo que sucederá en el futuro. Esto yo lo quise distribuir así. Está la predicción cierta de los falsos maestros en el capítulo 2, verso 1, como leímos antes, pero efectivamente todo el capítulo 2 está dándonos un perfil de los falsos maestros. Y luego también, por ejemplo, el 3, verso 2, 4, verso 2 al 4, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ahí está cierto cómo el apóstol Pedro está poniendo la verdad. Ahí está hablando, cierto, de los mandamientos del Señor declarado por los apóstoles como la materia prima para enfrentar toda esta distracción doctrinal, todos estos falsos maestros que estaban ya afectando en épocas tempranas a la iglesia. Nos ofrece un perfil del carácter inmoral y abusivo de los falsos maestros. Este perfil del falso maestro se ha replicado, iglesia, en cada generación de cristianos. Desde los 2000 años y más que tiene la iglesia, siempre han habido falsos maestros y siempre han tenido un carácter moral reprobado y siempre han ido tras el dinero y ese carácter se ha repetido una y otra vez. Y luego, ¿cierto? Hablando de la predicción, también el apóstol íntimamente relacionado con esto, porque recordemos que si el apóstol escribe sobre los que están trayendo falsas doctrinas, cuando él expone, por ejemplo, temas relacionados con la segunda venida del Señor, era porque estos falsos maestros justamente estaban distorsionando el mensaje, ¿cierto? Estaban poniendo en duda ciertos fundamentos y premisas de la palabra del Señor, de lo que el mismo Señor Jesucristo había dicho respecto de su venida, por ejemplo. Eventos relacionados con la segunda venida en el 3:10, ¿cierto? Dice el 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hoy en ella serán quemadas. Todos estos eventos serán negados por los falsos maestros y también les adelanta su final. ¿Cuál es el final de aquellos que pervierten la verdad? 3:7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. De la destrucción de los impíos. Todos estos, ya lo decía eso, será un gozo, hermanos, cuando nosotros leemos estos pasajes, cuando lleguemos hasta estos versículos. Recordarnos que aún en los escenarios en los que vivimos actualmente, estamos colapsados con falsa enseñanza, tanto dentro de las iglesias como fuera de las iglesias. Sin embargo, nuestro final es seguro y el final de aquellos que pervierten la verdad también es seguro. Mira lo que les escribe el apóstol de nuevo en 3:14. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Frente a la amenaza de la falsa enseñanza, no debemos desesperarnos, sino que debemos poner nuestra mirada en la revelación de Dios. Debemos estar ocupados, pero tranquilos, porque el final, amados hermanos, amada iglesia, el final está garantizado. Amén. No hay posibilidad alguna que el plan de Dios se frustre.
Un tercer punto, para ya ir finalizando, es por qué la segunda epístola del apóstol Pedro, la Biblia comentada, gracia y verdad, replica, contiene un mensaje que la iglesia necesita con desesperación en toda generación. Las advertencias contra la falsa enseñanza y el llamado a perseguir la piedad en la anticipación del regreso de Cristo son relevantes para los creyentes de toda época y para nosotros también. Cada generación ha enfrentado desafíos doctrinales, queridos hermanos. Quizás la diferencia con la particularidad que nosotros vivimos hoy, meditaba en esto, es que hoy la velocidad de la información es sin precedentes. Yo puedo tomar mi celular, muevo un poco mis dedos y puedo estar enviando información a cientos de miles de kilómetros. Ya ni siquiera necesito un computador. Y tal como lo fue la imprenta en épocas de la Reforma, la imprenta no hacía acepción, no se imprimían solo Biblias, solo las tesis de Lutero, se imprimía de todo. La velocidad del Internet y la información tiene el mismo efecto, pero a un nivel exponencial. Por lo tanto, así como muchos de ustedes, muchos de nosotros, quiero decir, hemos sido expuestos a la sana doctrina, tal vez gracias al Internet, así también la falsa doctrina corre rauda. Y como es falsa, y como busca rascarle el oído a las personas, es popular. Es popular. Mucho más popular que la sana doctrina. Mucho más popular que lo bíblico. Por eso que nosotros debemos, frente a nuestra situación de hoy, ¿cierto? Frente a este gran desafío de información navegando a velocidades sin precedentes, debemos estar preparados. Por otro lado, en nuestras propias filas evangélicas, hoy se han levantado, o mejor dicho, se han extraviado para seguir la corriente de este mundo muchas iglesias denominadas evangélicas, incluso históricas. Hay iglesias, creo que acá en Ñuñoa hay una iglesia luterana pro LGTB, por ejemplo. Y esto está recién comenzando, hermano. Usted ve cómo se extravían. Vemos iglesias liberales, ¿cierto?, que pervierten la gracia, malentienden el amor. Si hay algo que usted va a escuchar en los falsos maestros, es del amor. Ellos hablan del amor, del amor, del amor, del amor, del amor una y otra vez, pero lo hacen a costa de la verdad bíblica. Lo hacen a costa de la santidad y la justicia de Dios. Lo hacen a costa de la verdad del mensaje del Evangelio. Y el apóstol Pedro también tiene algo que decirnos en ese sentido. En capítulo 1, versos 19 y 21 dice, así tenemos la palabra profética más segura. Y el contraste aquí es llamativo, lo leíamos antes. Primero el apóstol dice, nosotros vimos y oímos, ¿cierto?, esta transfiguración frente a nosotros, pero ahora dice, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Dónde deben estar nuestros ojos puestos, queridos hermanos? En la suficiencia de la Escritura. No necesitamos nada más que permanecer fieles al Señor, permanecer atentos a lo que su palabra nos advierte y estaremos bien preparados para cualquier desafío que el mundo quiera representarnos. Samuel Pérez Millos comenta, las advertencias de la epístola hacen de ella un valioso instrumento para el tiempo actual, en el cual la doctrina está en continua confrontación y donde el liberalismo por un lado y el extremismo por otro, ¿se da cuenta? Como los hombres polarizamos siempre, producen serias dificultades en las congregaciones, causando desazón en las vidas de muchos creyentes. Ese es el objetivo que orienta el escrito,
procurando que los cristianos recuerden permanentemente las enseñanzas de los apóstoles, dieron a la iglesia y que son la base de fe de cada creyente. Por último, si está en el canon bíblico, hermanos, es inspirado. Creemos, como dije antes, como iglesia local, en la inspiración plenaria de las Escrituras. Por lo tanto, segunda de Pedro merece ser predicado, merece ser expuesto, pues es palabra de Dios. En lo que sigue, querida iglesia, ore por la iglesia, ore por usted, ore por mí, para que conforme vamos siendo expuestos a este texto en las semanas que siguen, nuestras vidas sean seriamente afectadas. Que no pasemos por esta carta como mera información, sino que el Espíritu Santo la pueda ir aplicando a nuestros corazones, para que Dios mismo sea glorificado en cada uno de nosotros y, por qué no decirlo, también en nuestra iglesia local. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, te damos gracias esta mañana. Comenzamos hoy una nueva exposición en tu palabra, Señor. Te ruego que nos prepares, Señor, en lo colectivo, a la iglesia y a mí, Señor, para que en el ejercicio de ser expuestos a tu palabra, tú puedas cumplir a cabalidad el propósito con la cual nos la das, Señor. Ayúdanos a venir cada domingo con una expectativa de humildad, con una expectativa, Señor, de que tú nos vas a hablar y de que tú, Señor, tienes el poder para transformarnos y para alinearnos a tu voluntad a través de la predicación. Usa con poder, Señor, esta segunda epístola para nosotros como iglesia. Reconocemos nuestra pequeñez, nuestra falencia. Reconocemos, Señor, que somos pequeños, pero creemos, sin embargo, en un Dios grande, que es definitivamente especialista en usar hombres insignificantes. Así que te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.